Muy bien. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, Maricel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y Muy vos? Contenta yo. Yo también, yo también. Muy contento, muy feliz. Bueno, muy feliz de estar aquí. Vamos a contaros un poquito qué estamos haciendo aquí. Bueno, estoy regresando de mis vacaciones en un momento que ha sido muy difícil para todos, ¿no? Un año muy difícil. Para mí eran casi 2 años sin parar, aunque viajo mucho, es cierto, pero bueno, siempre en actividad. Eh, y bueno, esa pandemia nos dejó a todos un poco desorientados, un poco perdidos, un poco así, bueno, es un momento que estamos todavía, ¿no? Porque todavía seguimos en pandemia. Y entonces, bueno, hice esa pausa existencial y de reciclaje, un micro sabático. Y bueno, pues aquí estamos empezando la nueva temporada, que de hecho Maricel la abrió conmigo. Y bueno, yo le pedí a Maricel que me acompañara por un tiempo en esas emisiones que vamos a hacer, que bueno, que se propone ser una especie de revista semanal, una revista, como cualquier revista, un magazine si quieres, ya que eso tiene imágenes. Bueno, porque Maricel, porque es una persona con quien hablo a menudo, incluso durante la pandemia, hemos intercambiado mucha información, muchas percepciones, ¿no? Porque como dije en la emisión anterior, que bueno, que ella abrió conmigo esa temporada, hicimos una live en Instagram, es una amiga de toda la vida, una persona que comparto muchas cosas y bueno, y que para mí es un placer acompañar en ese proyecto. Además, bueno, es mi productora, así que bueno, nada más, nada menos. Así que imaginaos qué feliz que estoy que esté conmigo aquí. Bueno, Maricel, qué gusto, ¿eh? Qué gusto estar contigo, compartir ese momento tan especial contigo, Maricel. Sí, para mí también es un gusto. Estoy re contenta, bueno, feliz de poder acompañarte, que podamos informar, proponer a la gente temas actuales, conversar un poco, dar nuestra opinión también. ¿Por qué no? También es un tiempo en donde tenemos que empezar a dar nuestra opinión y no quedarnos callados, porque entonces después nos podemos quejar, ¿no? Exactamente. Así que siempre con respeto y con altura, con educación, poder dar nuestra opinión. Así que bueno, te agradezco de todo corazón poder estar con vos, compartir este proyecto nuevo y bueno, ahí arrancamos y seguimos, si Dios quiere. Exacto. Maricela ha dicho cosas muy importantes, conceptuales, que es la opinión de uno, el respeto, cosas que estamos perdiendo, ¿no? Porque últimamente, primero que no se puede hablar, como que hay opiniones que ya están preparadas y que uno tiene que estar allí. Y no, no es así. Tenemos el derecho de hablar. Precisamente si vamos a jugar a la democracia, si vamos a jugar al juego democrático, entonces, bueno, la democracia está basada en la libertad de expresión e intercambio de opiniones, para empezar. Así es, La cosa está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil, está muy difícil. muy. En todas las partes del mundo, no solo en Sí, Argentina o en eso, Brasil, exacto. o en Europa, realmente es algo a A nivel nivel mundial. global, porque el mundo se globalizó, entonces ahora los problemas son Ujú, globales. ujú, Globales. sí. Entonces, y aquí estamos en un momento complicado. Pero bueno, es eso. La idea es esa, es seguir aquí. Vamos a estar con esas emisiones una vez por semana y vamos a repasar los temas más importantes de la semana a nivel nacional, a nivel mundial también. Y tratar de debatirlos aquí. Bueno, eventualmente tendremos invitados también. Hoy no, hoy estamos solos, queremos estar solos, pero eventualmente vamos a invitar a alguien o no. Estamos muy a gusto, así que bueno, lo que sea, como estar en casa, ¿no? Como estar en Tal este cual. espacio. Y quiero contaros algo que ya os dije la semana pasada, cuando con Maricel hicimos una live en Instagram, que en realidad durante toda la pandemia tuve que callar muchas cosas, muchos pensamientos y de cierta forma, bueno, con Maricel tuve esa posibilidad de hablar cosas, de desahogarme,
externizar cosas, ¿no? Que por ahí me tenía que callar. Porque bueno, primero que uno no puede tampoco decir todo lo que piensa, todo lo que sabe, todo lo que quiere, ¿no? Uno tiene que tener criterios, uno sabe que cuando uno es comunicador, es influenciador, cuando uno tiene personas que te escuchan, que te siguen o pretendes formar opinión, ¿no? Si uno se atreve a eso, bueno, pues tiene que tener mucha responsabilidad. Y muchas veces uno se calla porque, bueno, porque sabe que no te dejan hablar porque gritan encima. Y así funciona hoy, ¿no? Ujú. Haciendo una analogía futbolística, ¿no? Es como que uno fuera de Boca y el otro dijera, soy de River y lo agredan por eso, ¿viste? Entonces, eh, así es. Bueno, Maricel, ¿cómo te va el castellano? ¿Está todavía? Porque está un poco trabado, te diría, 2 meses ¿El sin tuyo? el mío, ¿Tu sí. castellano? Sí, sí, bueno, No, muy bien, muy bien, muy bien. ahí está, porque aquí recién dije un verbo que me quedé en la duda. Sí, exteriorizar se dice. Ahí está. Externizar no, Vos en España, exteriorizar. ah, ya la conozco. Mira, mira, esta vez yo mismo doy el ejemplo que les hacemos acá las cosas que, porque si no después me lo dicen en privado, ya está, ya me lo dice aquí nomás, ya está todo Ya bien. está. Vos preguntaste. Exacto. Bueno, pues la semana ha sido complicada, llena de cosas, como siempre, porque cada semana hay un poco más en ese circo que vivimos, ¿no? Ese circo, es que es un circo, yo lo digo bien, ¿eh? Yo lo digo bien. Es un circo. Allá vamos, allá vamos. Vamos, Maricel. Bueno, aquí preparé algunos temas importantes de la semana, así que vamos a tratarlos. Bueno, el primero de ellos, vamos a empezar allá con nuestro Brasil querido, que tanto queremos, tanto vos como yo, nuestro país amado, ¿no? Nuestro Brasil. Bueno, esa semana tuvimos el 7 de septiembre, que es el Día de la Independencia, ¿no es cierto, Marcel? Exactamente. 7 de septiembre de 1822. Ah, mira, Nilo, yo no 320. me acordaba. La profesora. Muy bien. Así, una fecha muy importante, muy importante. Así que, bueno, el pueblo salió a la calle a festejar la independencia, ¿no? O algo más. Algo más hubo, porque, bueno, todos los años históricamente, no solamente en Brasil, en cualquier país, se festeja sus fechas patrias, ¿no? Sobre todo el Día de la Independencia o lo que sea, emancipación, bueno, esas fechas muy importantes. Pero bueno, este año tuvo un valor, tuvo un valor agregado, digamos, porque, bueno, porque en Brasil en ese momento hay una división, una, como se dice en Argentina, una grieta política muy importante, ¿no? La grieta, la grieta en Argentina es entre la derecha y la izquierda, o el peronismo y antiperonismo. Podemos hacer muchas clasificaciones de esa naturaleza. Bueno, pues en Brasil no es así. La grieta es, Claro. vaya, sorprendeos, la grieta es entre poder ejecutivo y poder judicial, lo que en Argentina se llama la Corte Suprema y en Brasil es el STF. Ujú. Bueno, así que, bueno, Bolsonaro es un ¿Por qué presidente. surge todo esto? ¿Por qué? Porque algunos dicen que es a propósito, ¿no? Como que Bolsonaro siente que está perdiendo popularidad, que está perdiendo votos en vista a las elecciones del año que viene, y como que un día se la agarra con el poder judicial, otro día sus enemigos son los medios de comunicación. ¿Es así? ¿Es por eso? Sí, Bolsonaro tiene una lengua muy suelta, ¿no? Se va de lengua, como decimos coloquialmente. Fue militar, ¿no? Fue militar. Bueno, en Latinoamérica hemos tenido dictaduras militares, entonces la palabra militar asusta de por sí, ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro. militar, y bueno, siempre con sus declaraciones, es una persona explosiva que dice lo que piensa, más o menos como Javier Milei, que tiene la boca bastante inflada y se va de boca, ¿no? Se va de lengua. Entonces, bueno, se armó una narrativa en la oposición de que, bueno, de que él podría ser un presidente bastante autoritario y que, bueno, que algunos principios fundamentales de la democracia no serían respetados, etcétera. Y eso se defiende por la oposición todavía. A su vez, la Corte Suprema de Brasil, bueno, el poder está concentrado en jueces
de izquierda que fueron puestos por los gobiernos del PT, que estuvo como muchísimos años en el poder, no solamente con Lula, sino con Dilma Rousseff, también que estaba a nombre de Lula, ¿no es cierto? Y entonces, El bueno, ministro más importante es el ministro Fuchs, ¿verdad? sí, Del Supremo Tribunal. exacto, sí. O uno. El que es más polémico es Moraes, que es Sí. el que está, pero bueno, yo prefiero no dar nombres, yo por lo menos para no, porque esa es otra cosa también que quiero aclarar, porque yo esa semana lo vi, bueno, para resumir, en Brasil hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Quieren derrocar al presidente y entonces, bueno, eh, resulta que, bueno, en ese momento, además con la pandemia, ¿no? Vosotros os acordáis de las declaraciones de Bolsonaro, esa gripezinha y cosas así, bueno, todo eso. Entonces, bueno, se hace una especie de investigación en ese momento en Brasil, que el objetivo es hacer derrocar al presidente, ¿no? Y entonces, bueno, eso está llevado por los ministros. Y a la par, hay presiones políticas, hay abusos de autoridad, hay censura de, por ejemplo, hay personas del partido del presidente que dicen ciertas cosas en los medios de comunicación y al otro día, por ejemplo, desmonetizan sus cuentas, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Y eso, Claro, como dijo Maricel, no es solamente en Brasil, eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Pasó con el en presidente todo. Trump. Hay una cuestión tremenda en ese momento. Bueno, en ese contexto, esa manifestación del 7 de septiembre en Brasil debería haber sido o fue o así, bueno, se esperaba una manifestación pro libertad, ¿no? Pro libertad. Y bueno, y hay un juego de narrativas, ¿no? Por ejemplo, mucha prensa de izquierda dice que esa manifestación fue un intento de golpe, por ejemplo, la Rede Globo de televisión, y que algunos dicen que el presidente Jair Mesías Bolsonaro lo que está preparando es una especie de golpe militar para el año que viene si no gana las elecciones. Lo cierto es que hasta ahora el gobierno actual no rompió ninguna regla constitucional de ninguna naturaleza, de absolutamente ninguna naturaleza. Lo que no ocurre con la Corte Suprema, ¿no? De Justicia, que bueno, que hay un Claro. abuso de poder evidente. La misma Corte que libertó a Lula, que estaba en prisión por corrupción. Entonces, bueno, esa es la situación en ese momento. Y ahora eh, la manifestación ocurrió el 7 de septiembre. Bueno, muchos medios dicen que no hubo, que no fue importante, que no había gente, que había poca gente, etc. Así que tristeza no tem fin, ¿no? Ya decía la canción. Ya lo decía, ya lo decía. Quiero Bueno, contaros también que en Argentina también, en la Argentina, bueno, si bien hoy no hay una cuestión con la Corte Suprema, ¿no? Una cuestión pero bueno, falleció el juez argentino Norberto Ollarvide, Maricel, qué juez polémico, ¿eh? impresionante. Tremendo, Qué juez tremendo. bailantero. Sí, 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 sí. Bueno, todo bien, ¿no? Cada uno con su vida o en su vida Sí, por privada puede supuesto, por hacer lo que uno supuesto. quiere. Por Acá supuesto. la cuestión es lo que hace en la vida pública, digamos, o justamente en lo que debería ser su trabajo. Bueno, vemos todos los casos de corrupción y eso es lo que indigna, ¿no? De esta persona. Exacto, que además el juez Ollarvide, bueno, fue acusado de corrupción, ¿no? Mm, Por el caso de Spartacus, de haber pagado, recibido coimas, en fin, mm. y ha prácticamente negociado, según dice, ¿no? Todos los gobiernos de turno, el Ejecutivo. Con lo cual, bueno, es más o menos eso un poco, ¿no? Y sobreseyó también la presidenta Kirchner en su juicio, ¿no? En uno de sus juicios. Así que bueno, Sí. ahí está el presidente, el ministro, ¿no? El El juez, juez. el juez Ujú. Ollarvide, que en Brasil son ministros, en Argentina son los jueces del Claro, por eso sí. que bueno, que en paz descanse, ¿no? Ujú. Que en paz descanse, Sí, pues, a su familia mandamos saludos, pero bueno, así es. así es. Bueno, y por hablar en política, estamos también, esa semana está marcada por ser la semana, la última semana antes de las elecciones en Argentina, ¿no?
Sí, 2 días faltan, pasado mañana. Claro, que también parece que hay un poquito de circo, ¿no? Hay mucho. Tenemos de todo, tenemos Porque de he visto, todo. digo porque he visto hasta un payaso dando vuelta por ahí en los programas de Por eso televisión. te iba a decir, te iba a decir, tenemos Literalmente, payasos, tenemos bailarinas, tenemos rap, sí, sí, para bueno, todos los gustos, tal cual, tal cual. Sí, bueno, yo creo que, tremendo. exacto, bueno, desafortunadamente se ha vulgarizado un poco, se ha vulgarizado un poco también el debate político, ¿no? En la Argentina, cosa que me da mucha tristeza, ¿eh? Me da mucha tristeza, porque como dice Maricel, uno puede hablar desde cualquier lugar y tiene que ser respetado, y tiene que ser respetado. Siempre digo, yo no tengo ningún problema que contraponga mis ideas, pero ni me hace ni cosquilla, me hace ni cosquilla. Porque nadie tiene la razón, no tenemos la verdad absoluta. Claro, porque Entonces, uno cuando tiene convicciones que están basadas en sus principios, en sus valores, está seguro de lo que piensa y por ende está exacto. abierto a escuchar lo contradictorio, porque eso solamente enriquece el propio pensamiento. Eso nos enseñó Sócrates, eso es la dialéctica, Ujú, ¿no? sí. La tesis, la antítesis, hasta llegar a la síntesis. Entonces, bueno, pues no hay ningún problema. Entonces, bueno, en Argentina hay tradición política hay muchos políticos que son distintos entre sí, pero que querían hacer una especie porque cuando hablamos del baile del Jarbid y todo, bueno, yo creo que todo cargo tiene su, ¿cómo se llama? Su protocolo, su, ¿Su su, característica? no, no, No. la palabra se me fue, pero es una especie bueno, el cargo tiene un protocolo, ¿no? Es un Sí. protocolo, digamos. El cargo tiene uno, por ejemplo, yo qué sé, uno no se imagina ir a un templo evangélico o una iglesia católica, por ejemplo, y que el cura o el pastor esté bailando. Un prototipo de persona, una forma de ser, características. La palabra no era prototipo, porque prototipo No, es otra cosa. es otra cosa, sí. Solemnidad, la solemnidad del cargo, Mm, la solemnidad del ahí cargo, está. ¿no? Por ejemplo, uno es profesor, como vimos la profesora esa también, que podemos traerla a colación también, gritando a su alumno, diciendo, o sea, uno tiene que tener la solemnidad del cargo, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. en Argentina hay políticos muy diversos entre sí, muy diversos entre sí, pero bueno, pero con efusión. Por ejemplo, Javier Milei es un político muy efusivo que grita, pero se mantiene dentro del aspecto de la política, ¿no es cierto? Ujú, Habla de política, o Alfonsín, Menem, cada uno con su estilo, ¿no? Perón y por ahí tantos. ujú. Kirchner, Cristina, por ejemplo, que es una excelente oradora. O sea, uno puede tener ideas antagónicas, pero mantenerse en su cargo, no salir del foco y no, bueno, uno espera, ¿no es cierto? Un hijo espera de una madre una referencia del padre también. Claro, tal Eh, cual. eh, bueno, en ese sentido, bueno, está un poco vulgarizada esa campaña. Por ejemplo, hemos tenido, ¿no? Como decía Maricel, bueno, un candidato, por ejemplo, que se presentaba como un payaso. Hasta ahí se entiende, yo por lo menos lo leo como una especie de sarcasmo, ¿no? Diciendo que, bueno, que ya que somos todos payasos, la política es Claro. payasada. ¿Se entendió? Pero también que estamos reflejando al resto del mundo, ¿no? Porque nos ven de todos lados. Yo Exacto. puedo entender que esa persona quiso decir que la política es toda una payasada, está bien, genial. Pero alguien que nos ve desde otro país no va a ponerse a pensar a ver si lo que dijo esa persona está bien, quiso decir eso. No, esa persona va a ver alguien vestido de payaso postulándose como diputado, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos reflejando? ¿No? ¿Qué es lo que ve el exterior de nuestro país? O sea, ¿qué ejemplo? No ejemplo, me sale la palabra también. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Sí, sí. ¿Qué imagen estamos dando? ¿De un Ujú. país serio o de un país que para hacer una campaña política una persona sale desnuda a bailar un tango en la calle? Bueno, Entonces,
Esa es una imagen de un país serio, de un político serio. Tenemos Cintia Fernández con con su tango, La Tolosa con su, que bueno, que los peronistas, yo no voy a repetir la palabra aquí, porque bueno, yo creo que los niños pueden escucharme también, pero bueno, dijo una palabra, ¿no? ¿Cómo se dice eso sin decirlo, Maricel? Ayúdame. No sé, pero bueno, creo que la gente se acuerda de lo que quiso decir, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, y además también ese rap que nombrabas recién, ¿no? Que anduvo dando vueltas por ahí. Bueno, en fin, se está un poco vulgarizado. Lo de Cintia Fernández, porque si entramos a esos temas, uno tiene que dejar muy clara su postura, ¿no? Ujú. Además, bueno, estoy aquí con Maricel, que me conoce mi pensamiento de punta a punta, ¿no? Yo creo que hay pocas personas que conocen tan bien mi pensamiento como Maricel. Así que, bueno, que una mujer, por ejemplo, ejerza su libertad de estar en minifalda, en ropa interior, sin nada, o sea, me parece completamente, completamente libre, pero otra cosa es usar eso como una herramienta política, ¿no? Entonces ahí me parece que ya no va. Incluso hubo un cruce con Fanny Mandelbaum, ¿no? Con Cintia Fernández. Y eso que es Sí, una mujer inteligente, que la admiro. Alguna vez he cruzado con ella en algún programa de televisión, no me acuerdo cuál fue, pero alguna vez he hablado con ella una porque mujer muy inteligente, muy culta, muy muy educada. bien preparada, una mujer que sufrió, Sí. que pasó por cuestiones y que seguramente va a hacer cosas buenas. Pero bueno, esa vulgarización de la campaña política, ¿no? Que según ella lo hizo para llamar la atención. Pero bueno, entonces vamos al caso, es lo que hacen las Femen, por ejemplo, ¿no? El grupo ese feminista de Ucrania, que nació en Ucrania y que las chicas salían en tetas, ¿no? Para poder llamar la Sí, atención en nombre del aborto, o sea, sí. entonces, no sé, no es lo que ¿Cuál yo, es el límite, no? claro, bueno, el límite es uno mismo. Ujú. Yo defiendo la libertad de hacerlo, ¿eh? Sí, Ojo, está en todo su derecho, sí, 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 sí. está en todo su derecho, pero bueno, yo creo que eso, yo creo que, yo creo que sería mejor que defendiera sus ideas, ¿no? Eh, Exacto. bueno, por ejemplo, Cristina Kirchner o Javier Milei defienden sus ideas y no tienen Ujú, ningún recurso apelativo, ¿no es cierto? Por ejemplo. ujú. Eh, en fin, Es verdad. bueno, y el rap ese, bueno, ni siquiera merece la pena, porque la verdad es que, no, o sea, uno, uno, uno puede ser de cualquier vertiente política, pero por ahí, bueno, buscar letras que son agresivas, destructivas, intentar destruir lo que se, la red social, ¿no? Sobre todo que fue una campaña pensada para atraer el voto juvenil. Entonces, eso es más complicado, ¿viste? ¿Qué le estamos enseñando? O sea, no, 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 me parece que no, no está bien planteada la campaña de este partido, ¿no? Sí, bueno, tú eres madre, Maricel, ¿no? Por eso. De hijos adolescentes, preadolescentes, entonces, bueno, Ujú, esa generación, esa generación post año 2000, ¿no? Los chicos que tienen entre 10 y 20 años, por ejemplo, bueno, está prácticamente perdida, ¿no? No tiene referencia, no tiene, más allá también de la pandemia que estamos viendo que es difícil, los chicos que perdieron clases, en fin. Y entonces, bueno, es tremendo. Pero bueno, no voy a explayarme mucho y por las ramas, vamos a quedar en la política porque quiero saber, Maricel, qué está dale. pasando con Javier Milei, ese fenómeno argentino, que ese hombre que hace 2 años nadie conocía y que ahora, encima con unas ideas que si uno No. dice hace 2 años atrás, le dicen, qué loco ese, y qué está pasando. Bueno, acá es una revolución, o por lo menos se ve que hay mucha gente que lo está siguiendo. La idea de él básica es la libertad de, no el libertinaje, ¿no? Sabemos la diferencia, la libertad de cada uno puede elegir estudiar, trabajar, sobre todo, bueno, una de sus propuestas con respecto a la educación, que es algo básico, básico y que está
totalmente venida abajo la educación en la Argentina, lamentablemente. Un sistema de vouchers que en algunos países se ha utilizado, bueno, lo explicó el otro día muy bien, que es una manera de que todos puedan tener acceso a una buena educación. Cada uno puede elegir dónde estudiar, y sí, recibís un voucher, el sistema es algo así, recibís un voucher, vos podés elegir a qué escuela ir, entonces, de esa manera, todos pueden tener acceso a una buena educación porque los colegios, a su vez, van a querer competir para poder ofrecer sus servicios, ¿no? Educativos. Esa es una de las tantas cosas. Esa es una de las tantas cosas. Y bueno, a nivel económico también, varios cambios muy radicales, como el tema del Banco Central, que no debería existir. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones, cuánta gente lo va a apoyar. Yo creo que sería bueno para que haya dentro del Congreso Maricel, diferentes... perdón, Maricel, perdón, te hago una ¿Qué? pregunta. ¿Podemos hablar de eso? ¿No estamos en veda? ¿Cómo funciona? No, porque no estamos haciendo campaña. No, bueno, Sí, por no, eso, no, no. por eso, adelante. No es que estamos haciendo publicidad, estamos comentando. No. A mí me parece que Me encantó la publicidad, me encantó. no es publicidad. Maricel tiene unas que yo colecciono, esa la voy a poner en la colección. Menos mal que las otras fueron en privado, porque hubo algunas que son de terror. Después hacemos un libro con todas esas. Ay, Dios. No le estamos haciendo campaña, eso quise decir. Claro, pero que publicidad es lo que no hay que hacer. Hay que ser Claro. auténtico, ¿no? Hay que ser sincero con el Claro. sentimiento. Pero bueno, Bueno, pero se entendió igual, se entendió. Eh, sí. Así que no, a mí lo que me gustaría y que me parece lo más sano en un país democrático es que dentro del Congreso haya diferentes voces de diferentes partidos políticos, que no sea la mitad de uno y la mitad del otro, o la mayoría de uno y un poquitito de cada cosa de lo demás. Creo que para que realmente sea democrático sería bueno que haya de todos algún representante. Entonces, bueno, es la mejor manera de que cada uno aporte lo suyo. Así que vamos a ver entonces. Igualmente, la votación de esta semana próxima son las PASO, ¿no? Solo para elegir los futuros los candidatos que de luego sí vamos a tener que votar definitivamente. sí, de hecho, bueno, es un camino, ¿no? Es una preselección prácticamente, ¿no? Sí. Digamos, podemos decir como que eso sería, porque claro, hay elecciones y balotaje, pero eso sería como Ujú. un paso más, como si hubiera dos balotajes en realidad. Sí. Pero sí, sí, bueno, Javier Milei, yo estaba hablando ayer con alguien en París del mismo movimiento de Javier Milei, pero bueno, en Francia, ¿no? Bueno, aprovechamos Ujú. para mandar un saludo al señor Monsieur Stéphane Gea, que siempre lo entrevisto, bueno, Sí. y hacemos lives, siempre muy pronto vamos a retomar nuestras lives. Y bueno, hablábamos de que es ese fenómeno de Javier Milei que puede tener dos interpretaciones, ¿no? Bueno, pues no se puede saber al cierto, pero habrá que ver un poco con el tiempo también. La primera, bueno, que es un ser súper carismático que intenta imponer ideas que hasta hace 2 o 3 años atrás parecerían absurdas, como por ejemplo exterminar con el Banco Central, abrir la economía, bajar los impuestos en un país que es de tradición peronista, en fin. Si es una persona ultra carismática que tiene buenas ideas libertarias, que ahora voy a explicar lo que es, y que a raíz de su carisma consigue llegar a muchos jóvenes, o si es todo lo contrario, como en francés se dice, je n'ai marre de cette situación, que significa como que ya no doy más, no damos más, como que hay gente que está agotada Mm. de tanta corrupción, de tanto asistencialismo, de tanto victimismo social y de tanto no avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, como que llegó un nombre en un momento oportuno y con un contexto y que había voces ahí, sobre todo calladas por la pandemia, ¿cierto? Sí. Hay que decirlo también. Y que, bueno, que, mira, yo comparé
yo comparé ese ejemplo con la historia del rey desnudo. No sé si tú conoces, Maricel, y vosotros, el público, si conocéis, que había un rey y estaba desnudo, pero nadie lo veía desnudo. Hasta que una persona que estaba ahí dijo: el rey está desnudo, y todo el mundo miró así un poco incómodo, y ahí poco a poco se fueron dando cuenta todos que el rey estaba desnudo, ¿no? Es un cuento muy conocido y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, que durante la pandemia veníamos, bueno, en realidad se retomó el plano económico que ya venía antes de Macri. Macri fracasó en lo económico, ¿no? Indudablemente, y entonces, bueno, siguió el modelo que ya se estaba agotando, y de cierta forma, bueno, pues Javier Milei a lo mejor propuso algo que hay mucha gente que no podía animarse a decir, pero bueno, que escuchaba. Por ejemplo, él dice cosas que son impensables en los días de hoy. Él dice, por ejemplo, que la cuarentena cavernícola que hizo el gobierno de Fernández, ¿no? Ujú. Dice que, por ejemplo, el gobierno te roba cuando te suben los impuestos, que te roba a mano armada y cosas de ese estilo. Entonces tiene una retórica bastante explícita también, ¿no es cierto? Claro. Y es, bueno, un minarquista libertariano, y eso significa que, bueno, que es una reducción del Estado al máximo posible, una reducción del gasto estatal. Y él quiere suprimir el Banco Central y además, bueno, pues promover la privatización de todo lo que se puede privatizar, como por ejemplo la obra pública, que según mi ley es donde más hay corrupción, ¿no? Así que bueno, es tremendo porque para salir de la crisis, bueno, se necesita que toda una sociedad esté de acuerdo y que esté decidida a Y que salir. tenga en cuenta esa sociedad que el cambio no es de un día para otro, que no es en 4 años, no se hace nada en 4 años, es mucho más. Exactamente. O sea, son cambios a largo plazo, Exacto. paulatinos, pero a largo plazo. Y eso es lo que a veces sucede, ¿no? No le damos oportunidades quizás a otros pensamientos políticos porque pensamos que ya, bueno, ¿cómo puede ser? No hizo nada en 4 años, mira, estamos igual o peor que antes. No, nada, pues en estos casos tan grandes como es manejar un país, no se hace en 4 años, sino que es a mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque hay problemas que sí son urgentes y que hay que solucionarlos ahora. Entonces, esa ansiedad nos deja pensar que hay cosas que sí o sí hay que hacerlas ahora, pero hay otras que es de a poco y hay que darle el tiempo y la oportunidad. Y yo hablaba con Messier también, porque él me preguntaba, él me decía porque bueno, él no entiende español, entonces yo le explicaba en francés lo que estaba en el programa, y él decía, pero yo no creo que él consiga hacer todo lo que dice en 4 años, es imposible. Es más, ni siquiera empezar, porque tiene que salir desde... Claro. Es como reformar una casa, pero no es que la casa ya está ahí preparada para recibir la... No, la casa No. como que está toda destrozada, o tiene otra Sí, decoración completamente distinta, o tiene, no sé. claro. Y entonces yo le explicaba, no, pero Javier Milei propone hacer un proyecto de 30 años de recuperación. Ajá, claro. Y dice que yo sé que no puedo cambiar nada, pero es necesario un cambio moral con que yo pueda cambiar la mentalidad de la gente. Ya Claro. menos, ya hice algo, de la juventud sobre todo, ¿no? Así que, Ujú. Bueno, así que bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a avanzar sí, la pauta, dale. porque si no sigo, porque eso me apasiona mucho. La política me apasiona mucho. Bueno, buena noticia. Quiero contaros que Dinamarca eliminó todas, repito, todas las restricciones contra el COVID, ¿no? Incluso el pasaporte sanitario. Ahora digo buena noticia, ¿no? Por ahí del otro lado, como buena noticia, que no sé qué, bueno, no, buena noticia, porque Es una buena noticia. es buena noticia, porque si se elimina, Sí, porque no se necesita. Entonces, claro. no me busquéis la quinta pata al gato, por No, favor. Es buena noticia. sí. Ahora, después,
cada uno podrá tener su interpretación, ¿no? Pero es un país que tiene más del 75% de vacunados. Ah, claro. Sí. Entonces, bueno, ahora sacó todas las restricciones, ¿no? Precisamente grabé un programa con el señor Ger sobre las restricciones en Francia, que es un tema muy polémico, porque en Francia se te exige un pasaporte sanitario. Y por ejemplo, Sí. el que no va a tomar la vacuna, él no puede ya frecuentar teatros, restaurantes, tiene que estar encerrado en su casa en ese momento. Ya no puede No, viajar. Y en Francia, en ese momento, por eso hay huelgas y manifestaciones, ¿no? claro. Bueno. Ahora, hay cuestiones aquí muy delicadas, no las vamos a tratar hoy, pero sí las voy a Ujú. dejar aquí sentadas como precedente, porque bueno, en las próximas emisiones vamos a buscar tratar eso, si podemos invitar gente también, porque me gustaría hablar sin tabú, sin Sí, vueltas y sin cosas raras, porque a mí me gusta hablar abiertamente, ¿no? Sin miedo, sobre todo, sobre sin todo. miedo. Yo nunca voy a decir nada al aire. Yo llevo muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero llevo muchísimos años en las comunicaciones y nunca voy a decir nada al aire que sea digno de censura. Jamás. No lo he hecho jamás. Con lo cual, si pasa algún día, será injusto. Será censura. Será injusto. Mira la cámara, ¿eh? Si pasa Claro. algún día, será injusto. Porque jamás lo he hecho. Jamás. Y de hecho, hablábamos de años 90, de años 2000, o sea, parece como que Mm, antes, yo nunca, o sea, es la primera vez realmente que siento como que cuesta, cualquier cosa cuesta, hablar cuesta, lo políticamente correcto me cansa, me cansa. sí, Y digo mirándole a la cama, me cansa. sí. Yo creo que cada uno tiene que cuidar de su jardín y respetar al prójimo, y punto, ¿no? Bueno, la cuestión Eso es que sí. en Francia hay, pero esos son temas que también son derivados, ya vamos a tratar todo eso. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Maricel, cómo tengo las pasiones afloradas, contenidas, reprimidas, que están queriendo Sí, sacar? están Así que saliendo ahí. yo dije que venía con todo y no me voy a callar. Está muy bien. Vayan de un lado, voy por el otro, y voy por el otro, y voy buscando, y hablo muchos idiomas, y puedo navegar por muchos países y muchas redes. No me voy a callar, voy a decir todo lo que pienso. Está muy bien. Escucho Estás cosas en tu que derecho. comparto y las escucho callado y las escucho con respeto, así que bueno, así, Ujú, tal cual. basta, Es basta, así. basta basta de querer imponernos cosas, ¿viste? Porque ya tuvimos que bancar muchas cosas este año, muchas Muchísimas, muchísimas. cosas y decisiones que bueno, nada, bueno. Sí, sí. Así que bueno, en Francia está ese pasaporte sanitario, pero bueno, vamos a ir tratar de desarrollar ese tema más adelante también. Perfecto. Las vacunas que aparentemente no funcionan todavía o están experimentales, porque bueno, las personas vacunadas pueden infectarse. Y de hecho, sí, Ujú, y de hecho hay personas sí, contaminadas, personas vacunadas que se contaminaron y que murieron. Y bueno, y yo personalmente en mi vida privada y muy privada conozco algunas personas vacunadas que se infectaron. Con lo cual, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien, porque bueno, aún así hay que tomar la vacuna, me parece muy claro. bien, quiero que quede claro eso también, porque allá en diciembre, cuando las vacunas estaban volando desde Moscú a Buenos Aires, yo hablé en televisión abierta, en Intratables, ¿no? Con Fabián Doma, me preguntó si yo tomaría la vacuna, yo dije, no ahora, no me la tomaría ahora. Claro. Debía haber puesto la palabra, el adverbio ahora en primer lugar en la frase, ¿no? Porque después en el Mm, contexto para que salga primero, ¿no? Porque todos sacan de contexto. Después te cortan la frase y queda. se hizo uso político de eso, salió en La Nación y en muchas partes, Sí, sí, y ahí me di cuenta de que, bueno, que por eso uno tiene que tener mucho cuidado y criterio. Entonces soy pro vacuna, porque de hecho sí, tomé todas las vacunas de niños, que claro. son casi todas francesas, las que tomé en mi niñez en Brasil. Así que bueno, soy pro vacuna completamente. Dicho eso, miro la cámara, señores censuradores, soy pro vacuna. ¿Está claro? Bueno, seguimos. Dicho eso, bueno, las vacunas están en fase experimental. Y hasta ahí todo Claro. bien también, todo bien.
todo bien. A partir de esa situación de que las vacunas están en fase experimental, yo creo que debería haber primero una libertad de elección, porque las vacunas están en fase experimental todavía. Y cuando Ujú. estén en fase terminal, bueno, comprobada, con comprobación Claro, absolutamente incontestable, ahí es otra historia. Pero como están, deberían ser opcionales. Y también creo que debería haber una buena campaña e incentivo para que la gente se vacune, ¿no? O sea, pedir la colaboración, como se hace en una sociedad adulta, ¿no es cierto? sí. Bueno, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Maricel, tienes 3 hijos en casa y le puedes pedir a tus hijos que colaboren con la limpieza, con el mantenimiento de la casa, Ujú. que guarden sus juguetes, pero otra cosa es Sí, ponerlos con un arma en la mano o con manipulación. Lo que no está claro. bien, lo que no está bien, eso es lo que digo que las democracias fallan, ¿no? No hay sistema mejor que la democracia. Y quiero decir eso antes de hacer mi comentario, porque ese es el problema. Todo lo que uno dice se deturpa. Se Todo, desvirtúa. todo. Hay alguien que lo va a sacar de contexto y lo va a dar vuelta y lo va a recortar. Todo, absolutamente todo. Entonces, premisa. La democracia es el mejor sistema que ha existido hasta el momento. Sí. Ojalá Ujú. haya otro mejor. Yo soy a favor de la democracia, que incluso no la inventamos nosotros, olvidaos. Eso viene de Grecia, ¿no? De la época clásica, Exacto. de la filosofía que me gusta, Sócrates, Aristóteles, Platón, Platón y Platón. Aristóteles, ¿no? Ujú. Así que bueno, pero la democracia no es perfecta, no es perfecta para nada, tiene muchas fallas, ¿no? Y lo que estamos viviendo en ese momento, yo no lo siento como una democracia. Yo no lo siento, Maricel. Lo dijo Mirta Legrand en su programa hace más o menos 2 años y la mataron por eso en aquel entonces, ¿no? Pero era otro comentario. Ella hablaba del kirchnerismo. Bueno, yo estoy hablando a nivel mundial. Yo siento como que no es una democracia plena. Primero porque, por ejemplo, voy a dar ejemplos prácticos. Si en una democracia no se puede obligar a una persona a tomar una vacuna que no está todavía comprobada científicamente, entonces, bueno, pues si es así, entonces no obligues a la gente a tomar la vacuna. Ahora, bien, está bien, y uno me puede refutar, no, pero no es obligatorio, uno toma si quiere. Está bien, pero si después uno no la toma y no puedes ir a un supermercado, no puedes ir a un teatro, no Exacto. puedes ir a un tren, entonces no los tomes Claro. tonto. No es obligatoria, pero para entrar a otro país, No, los para tomes, poder ir no, a tomar un café, lo tenés que tener. no los tomes de tontos. Sí que es Claro. obligatoria. Y Entonces, sí, estoy diciendo, en un gobierno dictatorial, por lo menos se la bancan la autoridad, claro. son más honestos, ¿no? Aunque Sí, eso, más honestos. te refuto, pero eso no es la Claro. democracia que yo quiero vivir, porque eso es autoritarismo en su forma más hipócrita. Mm, Maricel me conoce y sabe que pocas cosas me molestan más que la hipocresía. Pocas es lo cosas, peor que hay. Es lo peor que hay. pocas cosas. Haz lo Sí, que yo sí, sí, digo sí. y no lo que yo hago. Es, No voy a entrar en ese mérito porque eso ya no pasó no, la semana, sino la semana anterior. ya lo vimos en la práctica. No voy por allá. Pero bueno, pocas cosas me sacan tanto de mis cabales como la hipocresía. Sí, 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 sí. Y eso se llama deshonestidad intelectual. Entonces no nos digan que la vacuna no es obligatoria. Sí es obligatoria, sí es Claro. obligatoria. Porque no te obligan con un revólver como si fuera un gobierno militar Sí. dictatorial o un gobierno de izquierda dictatorial o de derecha dictatorial, lo que sea. Si fuera un gobierno, una dictadura, por ejemplo, ¿no? Con todas Ujú. las letras, ¿no? Corea del Norte, si quieres. Te llevarían Claro, la cabeza a tomar la vacuna. Pero en claro. otras democracias, y la pongo muy entre comillas, te obligan, porque igual la tienes que tomar. Entonces, yo Sí. creo que hubiera sido más honesto si bajan un decreto, bueno, la tienes que tomar sí o sí, punto. Mm, Entonces, hay muchas cosas que están mal gestionadas, ¿no? Otro punto. Las vacunas, para que exista la inmunidad de rebaño, ¿no? Se necesita un 60-70%, que de hecho es lo que pasó en sí, Dinamarca. Entonces, hay un 20% de personas que no tienen que tomar la vacuna. claro. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo se...? Por eso digo que siempre es mejor
concientizar, Sí. motivar a la gente, que hacer manipulaciones macroeconómicas que son tan obvias que, bueno, que eso no es obligatorio, pero que sí es obligatorio, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ujú. ¿cómo está ese perrito tan lindo? Ah, me está llamando, mamá, mamá. Atendelo, atendelo. Sí, sí, le digo que lo traigan. Mientras tanto, pasamos aqui à próxima Dale. pauta. Bueno, tema complicado, Maricele, complejo, difícil, tema difícil de hablar en público, tema raro, difícil, pero bueno, también pasó. Falleció el hermano de Roberto Piazza. Roberto Piazza, a quien he entrevistado muchas veces, Sí. ¿no? Es un diseñador talentosísimo, ¿no? De hecho, esa semana que pasó, yo estuve involucrado con la Semana de la Moda, la Fashion Week de Kiev, ¿no? Donde me encuentro en ese momento de viaje y entonces, bueno, incluso le decía a Maricel, ¿no? Bueno, esos diseñadores me hacen recordar a nuestro Piazza y Jorge Ibáñez, ¿no? Bueno, aquellos Exacto. de los desfiles. Bueno, Sí. el hermano de Roberto Piazza, bueno, le abusaba sexualmente por muchos años y bueno, eso obviamente destrozó la vida de Piazza y le hizo mucho daño por toda la vida porque eso prácticamente no tenía reparación posible y bueno, y falleció. Entonces Piazza, bueno, hoy dijo a la prensa, ¿no? Que bueno, que finalmente se siente compensado. Así que bueno, Maricel, yo Qué creo que hay tremendo, ¿no? muchas cosas para hablar. Es un Qué tema tremendo. delicado que lo vamos a tomar Sí, con respeto, ¿no? Primeramente, bueno, sí, por supuesto. solidaridad a Piazza, un fuerte abrazo. Eh, Sí, le mandamos un abrazo. Ciertamente lo vamos a invitar aquí también, ¿eh? Porque hablo con Piazza directamente, lo mando directos y bueno, y hace muchísimos años que lo conozco y que lo entrevisto. Ujú, Así que mis cariños, Piazza. Eh, Maricel, te quiero hacer una pregunta porque conozco tus valores cristianos, ¿no? ujú. Y quisiera hacer una pregunta que es algo que me pasó por la cabeza hoy, ¿no? Me pasó por la cabeza y cuando algo me pasa por la cabeza, porque yo no he pensado sobre todo en la vida. Hay cosas que tengo pensamiento ya formado, ¿viste? Y cosas que no. Entonces hoy yo estaba hablando con alguien que me contó de esa noticia, entonces estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza, ¿no? Y si uno realmente busca justicia o si la venganza uno necesita para poder aplacar su dolor. Eh, Claro. ¿Cuál es tu entendimiento de justicia, justicia del hombre, justicia divina? Eh, Hay muchos tipos de definición. Unos dicen karma, otros dicen justicia divina, otros dicen justicia Sí. humana, otros dicen la justicia legal, ¿no? La justicia de la ley o la venganza. ¿Cuál es Sí. tu entendimiento de ese asunto para un tema tan delicado, ¿no? Como puede ser Es un tema delicado y son cuestiones difíciles. La justicia divina, sí, yo creo, por supuesto, porque creo en Dios, que es un Dios santo, pero también es bueno, pero también es justo, ¿no? Eh, pero a su vez, también en la Biblia encontramos muchas leyes que Dios nos pone también a nosotros, por lo tanto, las leyes también son importantes y la justicia que podemos tener acá en la tierra es muy importante. Entonces, en estos casos, como estamos comentando en este momento, creo que se debe hacer justicia. Creo que se debe juzgar a la persona que cometió un delito, que cometió un grave delito sobre todas las cosas. No todos los delitos son graves, pero hay otros que son peores. Entonces, creo en la justicia, creo que se debe judicializar a las personas que han cometido abusos, violaciones, asesinatos, ¿no? Y la venganza es distinta, ya la venganza es algo que sale de adentro de nosotros, ya es más un sentimiento bien humano, creo, ¿no? Y que muchas veces la venganza obviamente es por mano propia, es una manera de desahogar ese enojo o el odio que me generó esa persona porque me hirió. La venganza, por supuesto, no es buena, no creo que sea buena, porque a mí me va a sacar momentáneamente un peso de encima, pero seguramente también va a traer después culpa, ¿no? Culpabilidad, porque yo sé que le hice algo mal a alguien, le hice algo malo a alguien.
Así que la venganza es algo mucho más fuerte. Pero la justicia es fundamental que se haga, es fundamental. Y hay leyes, la cuestión es que se apliquen y que se cumplan, porque muchas veces se hacen juicios, las personas son condenadas a X cantidad de años, pero bueno, por buen comportamiento o porque estudian adentro de la prisión, salen antes, pero no todos cambian, realmente, no todos cambian. Y muchas veces rescinden, ¿no? Vuelven a caer en lo mismo y a seguir hiriendo gente. Entonces, las leyes deben cumplirse. Y si la condena es de 35 años, deben ser de 35 años. Si de 50, debería ser. Así que bueno, De es un hecho, tema complicado. de hecho, hubo reincidencia porque él volvió a hacer con su propio hijo, con lo cual estamos hablando de Tremendo, una tremendo, aberración total. Total. espantoso. Es incomprensible mismo. Bueno, Maricela habló un poco de la justicia divina, yo voy a complementar, entonces yo voy a hablar de algunas reflexiones que tuve, que estoy teniendo, porque eso es muy reciente y bueno, me mueve hablar de esos temas porque me encanta la naturaleza humana, ¿no? Me encanta entender la naturaleza humana. Entonces, bueno, yo conseguí diferenciar dos cosas hoy, pensándolo y reflexionándolo. Yo conseguí diferenciar dos cosas. Yo conseguí diferenciar lo que es la venganza, el sentimiento de venganza, Claro, el sentimiento de rabia. claro. Entonces, bueno, pues conseguí entender que, bueno, una cosa es la justicia, ¿no? Sea la justicia divina para el que la considera así, o la justicia del hombre para el que la considera así, porque a mucha gente tampoco le interesa la justicia, la justicia humana. De hecho, Roberto Piazza lo que hizo, que me pareció que ahí fue donde encontró su justicia, ¿no? Él lo que hizo fue hacer muy Mm, público y lo escancaró en los medios y obviamente claro, la persona fue estigmatizada y ahí, bueno, claro. y eso es mucho peor que quizá para Sí, algunas personas que están en la cárcel o que tienen una condena es cierto. similar, tener que pagar una multa, porque eso realmente, bueno, de hecho pasó con ese actor argentino que está en Brasil ahora, Sí, Juan D'Artés, Juan sí, D'Artés, que ni siquiera tiene una condena firme, pero ya está condenado socialmente y tuvo que dejar su claro. familia, su esposa, sus hijos, su casa, su país y está en Brasil. Con lo cual, yo creo que Piazza ya tuvo ahí su descargo emocional, ¿no es cierto? Ujú, Porque, bueno, la otra cosa, bueno, yo voy a organizar un poco. Una cosa que me planteé es, ¿cuál es la diferencia entre la venganza y la rabia? Entonces yo pensé que la venganza, pienso que es inevitable, uno no puede, debe ser muy difícil arrancar el sentimiento de necesidad de venganza. Y entonces, claro, no, pero la venganza hace mal, claro, pero uno cuando pasa con un hijo, con una madre, con una persona muy próxima, uno debe tener ese sentimiento, que no es bueno, pero debe tener ese sentimiento que creo que es inevitable. Debe ser difícil sacarlo mientras no haya alguna compensación, por ejemplo, la justicia claro. o que algo le pase a esa persona. Bueno, y conseguí separar el sentimiento de venganza del sentimiento de rabia, porque creo que tener el rabia a una persona, eso sí que es muy malo, una persona que te hizo daño, porque creo que, Mm, primero que la rabia y el amor van de la mano, primeramente. ujú, Yo siempre pensé que, siempre tuve esa seguridad de que la rabia es el amor dado vuelta, cuando no pudo ser o cuando le pasó algo, o sea, le das vuelta al amor y está la rabia, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo creo que la rabia sí que hace mucho daño. Una persona, por más que te haya hecho daño, no le tienes que tener rabia, le tienes que ser completamente indiferente. Y a partir de ahí uno puede elaborar su sentimiento, sea de venganza, sea de justicia eh, terrena o justicia celeste, lo que sea. Pero bueno, son mm, reflexiones que tuve hasta el momento, ¿no? En ese sentido, ujú. creo que Piazza al salir a decir eso públicamente y hablar tanto como lo hizo, ¿no? Porque lo hizo siempre en los últimos años, creo que, entre comillas, se vengó, descargó ese dolor, ¿no? Sí, un desahogo. Un desahogo, después él estuvo en prisión y eso tiene que ver con bueno, la compensación terrestre, ¿no? Y ahora, bueno, está Claro. donde tenga que estar y ahí, bueno, ya hay otro tipo de, que eso no voy a entrar porque cada uno tiene su propia creencia, pero bueno, Ujú, eh, eh, ahora pensé, ¿no?
Roberto descansó, Piazza descansó porque murió esa persona, pero bueno, yo no sé si una persona que me hubiera hecho daño, si yo me pondría, si yo podría descansar si esa persona muriese antes de pagar aquí, que yo la veía pagando lo que hizo, ¿no? Claro. Entonces creo que en ese sentido, el haber él descargado eso públicamente le habrá dado esa paz de que ahora él, ¿me Sí. entiendes a lo que voy? Y Sí, que sí, sí, sí. pague. Morir es muy fácil a lo mejor, ¿no? Para una persona Exacto, que comete delitos tan graves, ¿no es cierto? exacto. Bueno, te saco de aquí un Bueno, poco, Marcel, dale. y me saco a mí. Ok, Y vamos al último tema del día. dale, Pero antes quiero decir una cosa que tengo programado decir al final, pero como tengo muchísimo miedo de olvidarme, y si me olvido me voy dale, a preocupar mucho conmigo mismo, entonces la voy a decir ahora. Si después me dale. acuerdo, la digo de vuelta porque nunca está de más. Así que bueno, quiero pedir a todos vosotros que, bueno, que si nos estáis viendo por YouTube o por Twitter o por Instagram, vayas a ver dónde eso se va a compartir o por Facebook, donde sea. Pero bueno, esperamos aquí tu me gusta, danos tu like, compartir, Eso. recortes, girarlo por la red. Es muy importante que el boca a boca y bueno, la Claro, comida, eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Así que contamos con tu apoyo aquí. Así que no te olvides. exacto. Lo encargamos. Muchas gracias a todos. Bueno, y el tema que tenemos para cerrar hoy, esta emisión, es un tema importantísimo. A ver, Vaya tema, vaya tema. Incluso es un tema difícil para mí de tratar también, que es el tema del 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, tremendo. 20 años, Un antes y un después en la historia, ¿no? También, ¿eh? exactamente. 20 Sí, años, 20 años. 20 años, es increíble. Dios. Yo no me acuerdo porque no era nacido en esa época. No, no, vos no existías, no, yo te cuento lo que pasó. Pero bueno, 20 años, ¿eh? 20 años, qué increíble, ¿no? Del atentado terrorista más cruel, más sangriento, más absurdo de la historia. Bueno, Marcelo, Absurdo, sí. paso directamente la palabra. Digo que digas lo que tú quieras porque tengo muchas cosas y no va a entrar ni el 5%. Voy a ver porque ahí sí que tengo muchas cosas para decir. Podría hacer 4 programas sobre eso. ¿Y qué crees que te cuente? No sé, a ver. ¿Qué te pasa con eso, no? Porque Ah, tampoco voy a andar contando qué pasó, porque eso es llover sobre lo mojado, porque todo el mundo sabe lo que pasó. sí. Explicar que fueron tantos aviones, en qué lugar y que se cayó. Bueno, No, 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 yo creo no. pero, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa con eso hoy? Mucho dolor. Hoy estaba mirando un noticiero donde estaban pasando las imágenes de ese día y es como que no me entraba en la cabeza que haya pasado. Parece una película, ¿eh? Parece una película de Hollywood, bien, no sé, tipo Agente 007, ese tipo de películas, así que cosas tremendas. Eso pasó de verdad. Y adentro de esos edificios yo me pongo como que estuviera yo, ¿no? Gente trabajando, tranquila en sus oficinas, y de repente escuchar un avión entrando por la ventana, o sea, ver venir algo, o sea, no tengo palabras para describirlo. Muy cruel, muy triste, me da, cada vez que lo veo, sinceramente, se me caen las lágrimas. Me acuerdo ese día yo estaba en una estación de subte, acá en Capital, y por todos los televisores pasaban eso, no entendíamos nada, la gente no entendía nada. Me acuerdo que yo leía y decía, pero ¿cómo puede ser algo? No, 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 increíble, muy triste, muy injusto, muchas personas muertas, si no me equivoco, 3.000 víctimas fatales. La verdad, no, no, parece una película, de verdad, sinceramente. Y fue un antes y un después también, en la historia de la humanidad, porque marcó muchísimo, que hasta el día de hoy vemos las consecuencias a nivel político, ¿no? En la relación de Estados Unidos con, bueno, Afganistán y todos estos países de base terrorista. Eh, Muy triste, muy injusto, espantoso, la verdad. Sí, sí. Bueno, pues a mí también me pasa lo mismo. Yo creo que fue un marco. Yo creo que ahí empezó el siglo XXI, ¿no? En ese momento. Porque, bueno, el, Sí, porque el terrorismo eh,
los años 90, bueno, habíamos terminado la Guerra Fría, ¿no? Hace 30 años más o menos el muro de Berlín, se cayó el comunismo, más o menos el mundo se estaba apaciguando, no había grandes guerras, había pequeñas guerras localizadas, nunca hubo una guerra con dos democracias, siempre cuando hay guerras hay otro tipo de Estado involucrado, con lo cual por eso también defiendo que la democracia, mal Por que mal, supuesto. funciona. Sí. Y en ese momento, bueno, la única, digamos, la única amenaza que teníamos la humanidad, ahora tenemos también la pandemia, el COVID, ¿no? Y las guerras Mm. bacteriológicas posibles, pero bueno, en aquel entonces era el terrorismo internacional. Ujú. Y que en ese Sí, momento había muchísimo, mucho terrorismo, y eso fue, bueno, pero fue absurdo sin precedentes, ¿no? absurdo. A partir de ahí, bueno, George Bush, Bush se ve autorizado a raíz de eso a ir a buscar, ¿no? A Osama Bin Laden, que había sido Ujú. entrenado, aunque no era afgano, pero había sido entrenado. No, estaba allí escondido porque bueno, Claro. Al-Qaeda estaba allí, residía allí, un territorio que ya había sido también, que ya había sido invadido por Unión Soviética, Afganistán, ¿no? Mm. Bueno, invade Afganistán y queda allí 20 años, etc. Mucha gente, hubo, como siempre, teorías de la conspiración que dijeron que buscaban una excusa para atacar al mundo islámico, entonces, bueno, incluso que provocaron ese, hubo un montón de, la cuestión es que Sí, no fue el mismo, a partir de entonces, bueno, cambiaron las reglas sí, para andar en avión, cambiaron, es eh, verdad. en fin, hubo mucha paranoia y hubo atentados terroristas después de eso, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, hoy de internet me parece, ahí estoy. Yo te escucho bien. Te veo, ¿vos me ves a mí bien? ahora sí se cortó, se cortó. Te corto justo, hablando de eso. No. Entonces, bueno, a partir, entonces hubo atentados terroristas después en Londres, Sí, en Madrid, en la estación de trenes de Madrid. sí, Bueno, sí. hubo una oportunidad que yo estaba a 1 kilómetro más o menos en París, Charlie Hebdo. Entonces, bueno, lo viví muy de cerca, lo viví muy de cerca. Es algo tremendo, espantoso, ¿no? O sea, yo, Espantoso. un atentado terrorista en la ciudad de París, viviendo en París, estando Ay, allí, como sí. un francés más, o sea, entender Dios. eso es algo tremendo, tremendo, que no se puede explicar. Bueno, y aparentemente, bueno, se cambió mucho la seguridad aérea, todo lo demás, pero bueno, hoy hay otras amenazas también, porque hoy existen los drones, existen Mm. tecnologías para impetrar atentados terroristas y existe esa posibilidad también de ataques bacteriológicos, es decir, Ujú. de infectar una sociedad con algún tipo de virus que pueda producir una pandemia. Sí, sí. Bueno, Sí, bueno, justo cuando se te cortó un poco ahí internet, yo te estaba diciendo que justamente estaba escuchando ahí en la televisión que temen de algún atentado que se pueda llegar a generar ahora, esta semana, justamente en la fecha, en la misma fecha, ¿no? En Estados Unidos. Ojalá que no, por favor. Ojalá que no. bueno, la cuestión es que la cuestión es que, bueno, el ataque terrorista siempre es como una especie de miedo, Claro, de miedo pendiente que uno tiene, ¿no? La sociedad. claro, Está pasando ahora tal con cual. la pandemia también, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, Bien. eh, que todas las víctimas estén en paz, sus familiares, Mm. y bueno, y fue realmente uno de los momentos más difíciles de la historia reciente que solo pudo ser superado o quizá igualado por la pandemia, por el COVID, ¿no? Sí, es Estamos en verdad, este momento. es verdad. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Este fue nuestro informe semanal con la señora Maricel Cuñata. Ah. ¿Qué tal lo pasaste, Maricel? Bien, me encanta, muy bien, muy cómoda. Muy bien, ¿Vos? muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dije 1% de lo que Sí, tenía que... sí, sí, Mejor tener más que tener menos, ¿no? claro. Bueno, así que ya, bueno, seguiremos aquí. Nos encontraremos nuevamente la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros por habernos acompañado. Saludos a todo el público. Nos despedimos aquí y no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales
darnos el me gusta, el like, como quieras llamarlo, y compartir, y, bueno, y opinar, y podéis dejar vuestro comentario aquí también, siempre con respeto y con... Muy importante. Si no, no nos importa, ¿eh? Si no se viene con respeto, ni lo leemos, así que Ah, no, no, obvio. aquí reglas claras, reglas claras. Sí, reglas El claras. respeto se da si se quiere, así que bueno, si no, Exacto. así que Exacto. nada. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces los Nos vemos esperamos a todos. la semana que viene. ¿Mm? Saludos a todos, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao.